Noches. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos. Les ruego que me acompañen en una oración a nuestro Señor. Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, te agradecemos que tú viniste de la gloria por medio de tu Hijo a reunirnos alrededor de ti, a los pies tuyos. ¡Qué alegría, Señor! Deseamos que nos conceda la gracia de ser nuestro centro y que permanezcamos atentos a ti mismo, en el Espíritu. De manera, Señor, que tú nos puedas hablar, tú nos puedas ayudar, y tú que conoces nuestra miseria humana, escóndenos en ti, cúbrenos, Señor, guárdanos de nosotros mismos y de nuestro enemigo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda tocar, pueda fortalecer nuestro hombre interior, puede iluminar los ojos de nuestro entendimiento. Queremos caminar contigo, Señor. No te merecemos, pero tú nos has amado, nos lo has dicho y lo hemos creído, Señor, y por eso estamos vivos y estamos en pie delante de ti, aunque podríamos caer muertos. Tú nos has guardado. Límpianos, Señor, con tu sangre. Solo tú eres la única esperanza que tenemos. Fortalécenos en ti y para ti. Entregamos todo a ti. Concédenos estar en el hombre interior delante de ti, para que puedas realizar tu obra preciosa, y deseamos, Señor, que tu obra permanezca en nosotros. La obra nuestra no permanece, Señor. La obra de tu Espíritu permanece. Queremos que puedas obrar entre nosotros como te plazca, Señor. Te agradecemos y aquí estamos, Padre, para ti, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Hermanos amados, les ruego que todos los que puedan acompañarme con sus Biblias, por favor lo hagan y estemos bien atentos en nuestro espíritu al Señor y con nuestros ojos también en la palabra del Señor, porque aún lo que nosotros no decimos desde aquí, el Espíritu Santo que mora en los hermanos puede subrayarle algo especial a usted. Así que leamos juntos en la epístola inicialmente que Pablo le escribió a los Efesios. Vamos al capítulo 3. Epístola de Pablo a los Efesios. Vamos allí inicialmente. Vamos al capítulo 3. Desde el verso 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, por esta causa. ¿Por cuál causa? Ya ha hablado algunas veces esta expresión. Esta expresión la menciona varias veces en esta misma carta. Por ejemplo, mire conmigo en el capítulo 1, donde él habla del propósito eterno de Dios, de la gracia de Dios, de la herencia que tenemos con Dios en ese propósito y por esa gracia. Entonces llega al 1:15 y dice, por esta causa. O sea, Dios tiene un propósito.
Es Dios el que tiene una causa. Pero Dios, gracias a Él, conquistó a Pablo para su causa. Y la causa del Señor llegó a ser también la causa de Pablo. Y también sea la causa nuestra. Amén. Dice, por esta causa, por ese propósito del que habló aquí en el primer capítulo, esa es la causa. Entonces Él dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, de vuestro amor, no cesa de dar gracias por vosotros. Y aquí empieza a orar para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que tiene que ver con ese propósito y con esa causa para la cual nos ha llamado. Y luego en el capítulo 2 él empieza a hablar de la provisión que hizo Dios para poder conseguir lo que es su causa. Él tiene una causa. Entonces Él ha hecho unos arreglos anticipados desde antes de la fundación del mundo y ha hecho una provisión completa para que por esa provisión y esos arreglos de Dios, la causa de Dios tenga cumplimiento y el propósito eterno de Dios sea realizado. Y esa es la que en el capítulo 3, Pablo dice en el verso 1, por esta causa. Él continúa con esa causa. En el 14 del mismo capítulo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros doblamos nuestras rodillas, pero por otra causa. A veces necesitamos un nuevo trabajo o alguna otra cosa, y a veces esas son nuestras causas por las cuales oramos a Dios. Pero recuerde que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y en la oración, sí, se mencionan nuestras necesidades, pero más adelante. Primero empieza por la gloria del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. No tengo trabajo. Necesito un mejor salario. Que me vaya bien aquí y allá. Así no empieza. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, no blasfemado, no menospreciado, no profanado, sea santificado tu nombre y venga tu reino. Nosotros decimos, Señor, llévame ya para el cielo, pero si no, no es llévame. Sí, vamos a ir también a descansar si nos vamos antes, pero es venga tu reino, tu nombre y tu reino, y hágase tu voluntad. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Todo eso tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Y ahí sí, llega al pan de cada día. Nosotros queremos el del mes de una vez, o el año, o si no el de toda la vida, tenerlo en el banco de una vez. Pero el Señor no nos enseñó eso, porque Él sabe que no es necesario, sino solamente pedir el del día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El de hoy, dánoslo hoy. Suficiente con ese, dice Jesús. Cada día le baste su propio mal. O sea que nuestra causa no debe ser tener un buen ahorro para cuando sea viejito. Si tenemos Padre, si tenemos Dios, ¿no ese es el mejor ahorro? ¿O le parece que hay otro ahorro mejor que tener al Señor? Eso es nuestro banco, nuestra cuenta celestial está en el cielo. La Biblia habla de una cuenta, sí, de una cuenta que tenemos en el cielo, dice el apóstol Pablo a los filipenses, de que hay una cuenta en el cielo que debe abundar en el cielo, así abunde vuestra cuenta. Entonces, fíjese que esos detalles de que Satanás no nos moleste, ¿no?
que nos libre de todo mal y que perdone nuestros pecados, están incluidos en el Padre Nuestro, pero en la última parte. En la primera parte está que su nombre sea santificado, que venga su reino, que se haga su voluntad. Así también aquí en Efesios, también comienza por el propósito de Dios y por la provisión de Dios primero para ese propósito. Y sí, en los capítulos finales ya trata cosas que nosotros llamamos prácticas, pero les digo, no hay nada más práctica que las primeras cosas. A veces lo que juzgamos que es un poco teórico, como eso de la Trinidad, como eso del propósito eterno de Dios, de la elección y unas cosas que consideramos como muy teológicas, como solamente para los seminarios. Hermano, esas son las más prácticas. Y las que parecen tan prácticas son muy teóricas. Solo se vuelven prácticas cuando tienen la base del propósito eterno, de la provisión eterna de Dios, de la elección, la provisión para que la elección y el propósito tengan buen fin. Allí en Brasil se usa mucho esa expresión, el Jesús du bon fin, el Jesús del buen fin. El fin no es determinación, sino de objetivo, de propósito eterno. Y eso es la causa de Dios. Entonces Pablo oraba por esa causa. Entonces volvamos al 3. Por esta causa, yo Pablo, prisionero no de Nerón, claro que fue Nerón el que lo mandó preso, y también antes de esta segunda prisión, él mismo había apelado al César, pero apeló porque el Señor le dijo, mira Pablo, así como has testificado de mí en Jerusalén y también allá cuando fue subiendo de Félix a Festo y de Festo a Agripa y así en adelante, ahora dice, también testificarás de mí ante el César. Entonces él tuvo la libertad de apelar al César, porque el Señor le dijo que tenía que ahora dar testimonio. Y por eso Pablo no se consideraba preso de Nerón, ni de Félix, ni de los judíos, sino del Señor Jesús. Era el Señor Jesús que lo tenía ahí, y ahí lo fue llevando, y gracias a Dios que allí fue que escribió las epístolas de la prisión. Cuando más preso estaba, más alas Dios le daba. ¿Qué le parece? Llegó hasta el siglo XXI esta carta de la prisión. Entonces dice, si es que habéis oído de la economía de la gracia de Dios, aquí la palabra es administración, la traducción. En otros lugares cuando veas la palabra dispensación, también es la economía. Allá en Lucas 16, cuando te encuentras la palabra mayordomía, de aquel mayordomo que tenía que dar cuenta de su mayordomía, la palabra también debajo de mayordomía es economía. Allá en 1 Corintios 9, cuando dice Pablo, la comisión me ha sido encomendada, el original dice, la economía me ha sido encomendada. Allá cuando le escribe a Timoteo de que no nos distraigamos con un montón de cosas, sino que permanezcamos en la edificación de Dios, allí donde dice edificación de Dios, el original griego dice economía. Claro que aquí nosotros, aquí en la tierra, cuando oímos la palabra economía, a veces pensamos en dinero. ¿Será que nos va a querer venir a pedir diezmos o dinero que saquemos y levantemos la mano y lo pongamos aquí para yo comprarme unos cuantos carros? No, hermano, eso no es lo que la Biblia llama economía. La economía es el arreglo administrativo de Dios para que se cumpla su propósito eterno. Esa es la economía. La economía es una administración de Dios y de la gracia de Dios y de los misterios de Dios para que produzca la dispensación o economía del cumplimiento de los tiempos. Los
tiempos, hay varios tiempos. Y Dios en un primer tiempo, en un primer periodo, realiza algo necesario para su plan eterno. Después entonces viene otro tiempo, pasa el de Babilonia, viene el de Media y Persia, y ahí realiza Dios otra cosa. Allá con el cautiverio, en tiempo de Babilonia, Dios realizó algo. Él preparó ese remanente y lo liberó de los ídolos en medio de la capital de la idolatría. Y estuvieron, pero hasta la coronilla de idolatría. Y ahora buscaron a Dios de todo corazón y Dios se dejó encontrar. Me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Entonces, cuando ya ese propósito en ese período obtuvo su resultado, que fue un remanente listo para salir de Babilonia y comprometerse con la causa de Dios, entonces Dios cambió los tiempos y las estaciones, quitó a los reyes de Babilonia y colocó a los de Persia, y mudó ahora el elemento en ese nuevo kairos, en ese nuevo tiempo. Y ahora ya no era cautiverio, ahora era el retorno del exilio, ahora ya no era deshacer el templo, ahora era reconstruir el templo, porque hay tiempo para esparcir piedras, pero también hay tiempo para recoger piedras. Y en cada tiempo Dios iba realizando una etapa del propósito. Ahora con ese remanente comenzó a ser reedificado el altar, los fundamentos de la casa de Dios, y la casa de Dios comenzó a ser edificada, a pesar de que esa edificación siempre se ha realizado en medio de una guerra. Y por eso habían los adversarios queriendo destruir la obra, pero el Señor en una mano les había guiado a tener el palustre para edificar y en la otra mano la espada para guerrear, porque mientras acompañamos al Señor, lo acompañamos en una edificación y lo acompañamos también en una guerra, y por eso Él habló de calcular los costos tanto de la edificación como de la guerra. Dice, un hombre empezó a edificar, pero si no calculó los gastos de la edificación, el costo para edificar, dejó su casa por la mitad. Y la gente que pasa, mire, este hombre comenzó a edificar, pero mire, quedó un montón de ruinas, mire cómo ha llovido, mire cómo le creció el pasto, se llenó de ratones y también de marihuaneros y todas esas cosas, ¿no? Porque comenzó a edificar, pero no le dio, porque no calculó los gastos para edificar. Y luego cambió el tema de la edificación por el de la guerra, y dijo que también había que calcular cuando nos vamos a enfrentar con un enemigo en la guerra, y meterse en la guerra habiendo hecho el cálculo. Si con 10,000 podemos vencer a 20,000, pero el Señor dijo que 1 hace huir a 1,000 y 2 no a 2,000 sino a 10,000, aleluya. Gloria a Dios por el costo que pagó el Señor Jesús. Pero hay que hacer también el cálculo para la guerra, para la edificación y para la guerra. Son dos palabras claves que aparecen desde el principio de la Biblia. A veces aparecen en el hebreo más claro que en las traducciones. Si lo podemos ver, algunos puntos lo veremos, Dios mediante. Pero vamos captando esas dos cosas constantes que desde el principio de la Biblia se van desarrollando. Esa edificación es hacia la economía del cumplimiento de los tiempos. Y hasta allá durará la guerra. Unos terminarán en la gloria y otros en el lago de fuego. Pero la enemistad entre esas dos corrientes es permanente desde la caída del hombre. Ya comenzó en el cielo la guerra. Comenzó cuando un querubín pretendió hacerse Dios y se llevó la tercera parte de los ángeles. Dios sabía, Dios lo permitió, y así tanto los ángeles como los seres humanos fuimos probados con la otra propuesta de otro, para que se manifieste lo que hay en los corazones de los ángeles y también de los hombres y mujeres. Hay una guerra.
en medio de la edificación. Y también hay una edificación en medio de la guerra. Son dos conceptos de dos cosas reales que están aconteciendo. Debemos saber que Dios está edificando y en medio de la guerra. La obra de Dios es doble. Por un lado edificar y por el otro aplicar su juicio, que ese es en la guerra. Entonces volvemos aquí al 3 y habla ahí de la administración o la economía de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ese que, porque si hubiera empezado, si hubiera puesto punto en vosotros aparte, porque ahí le dejaron un espacio, hubiera cabido el qué, pero como le pusieron números, a veces no entendemos que la idea no ha terminado. Este qué está relacionando lo que sigue. Por revelación me fue declarado el misterio. Ese misterio, hay un misterio en el corazón de Dios. Un misterio que tiene varias partes y que se convierte en misterios, en plural. Allá en Apocalipsis, como aquí en Colosenses, habla del misterio de Dios. Primero, lo principal, lo que Dios está revelando y compartiendo es Él mismo. Por eso se habla del el misterio de Dios. Será consumado. Y en Colosenses habla del misterio de Dios, Cristo. Esta carta a los Efesios y la carta a los Colosenses se escribieron en un mismo tiempo, incluso con otra que el Espíritu Santo pues no consideró necesario que quedara, la de la Odisea. Quedaron la de Éfeso y la de Colosenses, que tratan casi de las mismas cosas, son de la misma época, en la misma prisión fueron escritas y se complementan una a la otra. Entonces, veamos lo que nos dice allí. Por revelación me fue declarado el misterio. Pablo resume con esa palabra, el misterio, a esa revelación. Y vamos a darnos cuenta que ese misterio que en otro contexto y más adelante le llama el misterio de Cristo, es el misterio del cual trata toda la Biblia. Es la llave que nos abre toda la Biblia. Si no captamos este misterio de Cristo, no vamos a captar la Biblia. La llave que nos abre toda la Biblia y que nos permite ver la conexión de todas las partes en un solo asunto central es el misterio de Cristo. Ese lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia habla del misterio de Dios, Cristo. Aquí en Colosenses, que ustedes pueden después de Efesios pasar a Filipenses y Colosenses, fíjense en el capítulo 2, vamos a volver a Efesios, en el capítulo 2 de Colosenses, él dice en el verso 2 también que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de epignosis. Pleno entendimiento es la traducción de esa palabra. A fin de conocer el misterio de Dios, Cristo. Así lo dice el original griego. El traductor hizo una paráfrasis para evitar una interpretación sabelianista de algunos posteriores, porque después de muerto Pablo y en el siglo II surgieron los unitarios, sabelianistas, noesianos, monarquianos, modalistas, patripacionistas, grupos heréticos que negaban la distinción de personas en el único Dios, o sea, en la Trinidad Divina. Y por eso el traductor posterior, para evitar una interpretación de tipo unicista, unitario, solo Jesús, entonces él parafraseó lo que quería decir el misterio de Dios, Cristo, y hizo
esta traducción, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El original dice, en griego, el misterio de Dios, Cristo. O sea, por medio de Cristo es que se nos reveló y se nos dio el Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Porque el Padre no dejó solo al Hijo. El que lo envió con Él y en Él está. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No crees que yo soy en mi Padre? Y que mi Padre es en mí. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él me ha dado un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hacer. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Hermano, y de ese misterio de Dios, Cristo, el Padre revelándose a través del Hijo, el Hijo trabajando en unión con el Padre amando al Hijo y mostrándole lo que Él hace para que el Hijo lo haga con Él igualmente, o sea, los dos juntos, el Hijo en el nombre del Padre. Si entendemos el misterio de la Trinidad, ahí pasamos a la segunda parte. El misterio de Dios, Cristo, primera parte. El misterio de Cristo, la Iglesia, segunda parte. Misterio del matrimonio, que es un misterio subsidiario. O sea que proviene del misterio de Cristo, la Iglesia, el cuerpo, de ahí proviene el misterio del matrimonio, porque dice Dios, por esto, ¿por qué? Por ese misterio, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y se multiplicarán, y llenarán la tierra, y la sojuzgarán para extensión del reino de Dios. Entonces fíjese que esos misterios, el misterio de Dios, Cristo, el misterio de la voluntad de Dios, como está en Efesios 1, su propósito, el misterio de la economía divina o la economía de Dios en misterio, es el arreglo para ese propósito, para esa voluntad. Y luego viene el encargado de dirigir, el ecónomo principal, el Hijo de Dios, el misterio de la piedad. Ese es por el río de Dios, la línea de Dios, porque por la otra línea está el misterio de la iniquidad, pero por la de Dios está el de la piedad. Y después el misterio del Evangelio, como lo dice Efesios 6, y el misterio de la fe, como lo dice Pablo a Timoteo, el misterio de Cristo la Iglesia, en el sentido universal y en el sentido de cada localidad o comuna, como quiera usted llamarlo, población o aldea o ciudad, el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros, los misterios del reino de Dios, el reino de los cielos, el misterio de la sabiduría divina predestinada para la gloria de la Iglesia, el misterio de Israel, el misterio de las demás naciones, y ya por ahí vamos viendo los dos ríos, el misterio de la iniquidad, uno es de la piedad, el otro es de iniquidad, aquí es de la Iglesia, allá es de Babilonia, el misterio de Babilonia, de la mujer y de la bestia que la trae, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos,
Todos esos misterios, incluso el de la final trompeta, el misterio de la resurrección, todos esos misterios con la gracia de Dios y Dios mismo deben ser administrados en la economía de Dios para que el propósito de Dios avance y se cumpla. Entre todos esos, el misterio de Cristo cabe. Acompáñenme, vamos a seguir leyendo en el 3 de Efesios, pero acompáñenme todavía en Colosenses. Acuérdense que esas dos cartas se escribieron muy cerca una de la otra y se complementan de manera muy íntima. Entonces allí en Colosenses todavía tenemos abierto Colosenses, ¿verdad? Dice el apóstol en el capítulo 1, estamos en el verso 24, que es de donde comenzó a hablar de este misterio que leímos en el 2:2 de Colosenses. Regresemos para entender mejor ese misterio al 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco. No era que Pablo fuera masoquista. Él no se goza solamente por padecer, sino porque sus padecimientos tenían sentido. Como el de Cristo tenía sentido, era redimirnos. El nuestro ya no es para redimir, porque con el de Cristo basta para redimir. Pero si se nos concede también a nosotros participar de sus sufrimientos, es para que como Simón Cireneo le ayudó a cargar la cruz, también nosotros colaboremos con la edificación de Dios y con la guerra de Dios. Amén. Entonces, por eso los sufrimientos que el Señor a veces nos permite es porque nos concede la honra, no solo de creer en Él, como dice a los filipenses, sino también de padecer por Él, por esa edificación, en esa guerra. Como la edificación de Dios es en medio de la guerra, se necesita aprender un poco el sufrimiento. Y por eso Pablo ahora veía el sufrimiento de su vida con otros ojos. No es expiatorio, pero sí sirve para edificar y guerrear. Entonces por eso le decía así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, o sea, mientras todavía estoy en esta tierra, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ay, ay, ay. No dice que a Cristo le faltan aflicciones por la iglesia. No, a nosotros nos falta participar con Cristo un poquito más del monto de sus aflicciones. Vamos a entender bien esta frase. Volvamos a verla. Dice, cumplo en mi carne lo que falta no a, sino de. No que le falta a Cristo, me falta a mí experimentar algo de lo que experimentó Cristo. ¿Ve? ¿Entiende la diferencia? Jesucristo dijo, consumado es. No le hace falta nada al sacrificio de Cristo. Él solo lo hizo. Pero ahora se nos concede participar de sus aflicciones para que la iglesia sea edificada. Ah, hermanos, un querido hermano ya anciano, un hombre de Dios de la China, llamado Stephen Kahn, ha venido aquí hace poco, estuvo en Chile este año, ya como con 99 años y sigue con las botas puestas. Él decía, si tú insistes en la iglesia, te vas a encontrar con la cruz. Pero si insistes en la cruz, vas a encontrar la iglesia. El misterio de Cristo es la iglesia, vamos a irlo viendo. El misterio de Dios es Cristo, pero el de Cristo es la iglesia. El misterio de Dios, Cristo es la cabeza. Y
Y el misterio de Cristo, la iglesia, es el cuerpo. Acuérdense de Mateo 16. Ahí el Señor Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro tuvo revelación de quién es Jesús, y lo confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dijo Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto carne ni sangre. Esto no lo aprendiste en el seminario, esto ni Gamaliel lo sabía. No lo aprendiste de carne y sangre, sino que mi Padre te lo ha revelado. El Padre ha revelado a cada uno de los hijos de Dios, comenzando ahí en ese caso por Pedro y pasando a todos los demás, quién es el Hijo. Ahora yo también te digo, sobre esta roca, no sobre ti. A él le dijo algunas cosas en segunda persona: a ti te daré las llaves. Pero cuando habló de la revelación del fundamento, no le dijo sobre ti edificaré, sino sobre esta roca, que es la revelación de Jesucristo, confesada por la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo también te digo, ya mi Padre te dijo quién soy yo, y entonces ahora yo sí te puedo decir quién eres tú. Como ya sabes quién soy yo, ya te fue revelado y lo has confesado, entonces desde aquí yo voy a edificar mi iglesia y tú eres una piedra. No eres la primera es el Hijo. Él es la piedra fundamental. Pero tú eres una de esas piedras y los demás, él mismo Pedro dijo que nosotros también, los demás, éramos también como él, piedras vivas de esa edificación de Dios. O sea, fíjese, el Padre le reveló al Hijo la cabeza y el Hijo le reveló el cuerpo, la iglesia. Y de ese misterio de Cristo y la iglesia aprenden las familias y aprenden las iglesias y aprende la sociedad. La civilización verdadera proviene de la Trinidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ese cómo. Que ellos sean uno en nosotros. Entonces comenzó por la familia, cuando creó al hombre y lo creó en familia. Hagamos al hombre, a Adán, no al primero solo, sino al hombre. Hagamos el género humano, la familia humana, para que la familia humana llegue a ser familia de Dios. Hermanos, existe humanidad para que haya iglesia gloriosa. Y hay iglesia gloriosa para que el Hijo de Dios se case y tenga una compañera, coheredera con él, su amiga, su asistente, que trabajan juntos, que lo comprende y en estrecha comunión sirven juntos al propósito eterno de Dios. Jesús lo dijo, palabras simples. Había un rey, el Padre, que quiso hacerle bodas a su hijo. ¿Qué es lo que el Padre ha querido? Hacerle bodas a su hijo. ¿Y cómo vamos a entender eso? Bueno, voy a hacer a los seres humanos varón y mujer. Van a ser papás y ahí van a entender al Padre. Y van a entender la relación del Padre y el Hijo en un mismo espíritu. Entonces, al relacionarse ellos como varón y mujer, como padre, madre y con hijos, para llenar la tierra de esa iglesia gloriosa, de ese género, para contener y expresar al Señor y reinar en medio donde está el enemigo. Entonces el Señor nos hizo hombres y mujeres para entenderle a Dios y para expresarle en nuestra comunión, y luego las familias forman las iglesias, y las iglesias conquistan las ciudades, y las iglesias civilizan
para llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Ya está llena de la gloria, pero no del conocimiento de la gloria. Los serafines ya dicen, toda la tierra está llena de tu gloria, ya está llena. Solo que nosotros no vemos ni discernimos a Dios, pero en la medida que vamos entendiendo y viendo a Dios y su mano detrás de todo, ahí empezamos a ver la gloria de Dios. Ya los serafines dicen, la tierra está llena de su gloria. Por eso cuando cantamos ese canto que habla de los serafines, de las faldas del Señor en el Santísimo, a veces nosotros decimos, y la tierra será llena de tu gloria, pero no es así como cantan los serafines. Los serafines no lo ponen en futuro. Los serafines lo cantan en presente porque ellos tienen ojos por dentro, por fuera, por todas partes y ven mejor que nosotros. Los serafines ven mejor y ellos dicen la tierra, ellos miran para la tierra donde está toda la miseria del mundo, pero ellos ven la gloria de Dios. Detrás de todo está la mano de Dios, hasta en el permiso temporal que Dios le dio a esa barbarie, aún ahí escondido está la gloria de Dios. Pero lo que dice Dios por Habacuc no es que la tierra será llena de la gloria, ya lo es. Lo dicen, lo cantan los serafines. Pero lo que dice Dios por Habacuc es, la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Ya está la gloria, pero no la vemos. Pero el Señor va a ir abriendo nuestros ojos para ver su gloria. Y para que el conocimiento de su gloria llene y cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces ahí poco a poco todas las cosas están conectadas y el misterio de Cristo, la Iglesia, nos hace entender un poco la vida familiar y la vida eclesial y la vida civilizada, y no para acá sino para la eternidad. Y también al revés. Lo espiritual, lo que parece muy teológico, que parece por allá, que Trinidad, que esencia, que naturaleza, que hipóstasis, que un Dios, que tres personas, esas cosas que a veces se las dejamos a los teólogos. Hermano, le digo, no hay nada más práctico que conocer a Dios en Trinidad. Y a veces no hay nada más teórico que lo que llamamos las cosas prácticas. Lo que hace práctico es la dispensación de Dios. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Ese es el modelo y esa es la posibilidad de las cosas. Ese es el contenido dinámico que posibilita la realización. Como tú en mí, yo en ti. Que ellos sean uno en nosotros. Ese nosotros, ese cómo del nosotros. Ese es el secreto de la realización de la economía divina y del propósito eterno de Dios. No es teórico, es lo más práctico. Conocer a Dios es lo que nos avergüenza y lo que nos libra de lo que somos en nosotros mismos y nos atrae para querer ser como Él, porque Él nos creó para ser a su imagen y juntos contenerlo y expresarlo. Entonces, conocer a Dios en Trinidad, ese nosotros y ese cómo vive ese nosotros de la Trinidad, ese es el contenido y el modelo. No solo modelo sin contenido, sino contenido del modelo. Ese es el modelo de la familia. Ese es el modelo de la iglesia. Ese es el modelo de la Nueva Jerusalén, la capital del reino de Dios, a cuya luz han de andar todas las naciones y de donde se tiene que aprender todo. La sociología está en pañales y no tiene en cuenta la Nueva Jerusalén. Está en pañales. Porque la sociología meramente humana, maquiavelismo puro,
no lleva a la gloria, sino a la muerte, al aislamiento. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero Dios es un solo Dios, pero no está solo porque es trino, porque el Padre ama al Hijo y tiene un Hijo desde la eternidad, y todo lo que hace lo hace para el Hijo, y lo hace con el Hijo, y lo hacen juntos. El Padre hace en el Hijo hace en el Padre, todo lo que es del Padre es del Hijo, todo lo que es del Hijo es del Padre, y el Hijo se centra en el Padre, y el Padre se centra en el Hijo, y el Espíritu Santo tampoco habla por su propia cuenta, sino lo que oye del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo, y el Hijo glorifica al Padre. Ay, si no conocemos a Dios en Trinidad, no vamos a saber cómo tratar a nuestra esposa, ni a nuestros hijos, ni los hijos van a saber cómo tratar a sus padres, ni los ciudadanos van a saber cómo ser buenos ciudadanos. Así que los últimos capítulos de las epístolas que nos hablan de las cosas prácticas, de cómo ser esposos, esposas, hijos, siervos, amos, eso no tiene realidad, si no sería solo teoría, si no tuviese los primeros capítulos de la revelación de Dios, de la provisión divina, que es la que sustenta esas realidades que son inventos de Dios, porque la familia es un invento de Dios, la iglesia es un invento de Dios, inclusive el Estado, solo que el modo operandis del Estado lo debe aprender de Cristo por la iglesia, pero la iglesia a veces es muy niña y en vez de ser ejemplo para el Estado, agarra los malos ejemplos del mundo y las mañas del mundo cuando se mete en política de una manera errada. La política de Dios es el reino de Dios por el Espíritu. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores y el soberano de los reyes de la tierra. Y los reyes cerrarán ante Él su boca. Y las naciones aprenderán desde Jerusalén, desde donde se derrama el Espíritu, para enseñar agricultura en vez de guerra. Eso lo dice Miqueas, lo dice Isaías, pero no lo dice Miqueas ni Isaías. Lo dice Miqueas y lo dice Isaías, pero porque Dios lo dice a través de ellos. No son cosas de Miqueas, no son cosas solo de Isaías, son cosas de Dios. La Biblia nos enseña no solo cómo irnos para el cielo, sino también cómo vivir en la tierra mientras tenemos el corazón en el cielo. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo no le importa si usted hace los negocios bien hechos? Si hace malos negocios, ¿cree que no le importa el Espíritu Santo? Usted piensa que usted puede hacer lo que quiera durante la semana, pero el domingo usted va a la iglesia. Usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. Los domingos y los lunes y los martes y los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados, todos los días del año y todos los años de nuestra vida, desde que nacimos de nuevo, nacimos en la iglesia y nosotros somos la iglesia. La iglesia es la que comercia, la iglesia es la que trabaja, la iglesia es la que hace el caldito. Qué diferente los caldos cuando los hace la iglesia en Cristo que cuando lo hacemos nosotros solos. ¿Verdad, hermanos? Lo más práctico es el asunto de la Trinidad. Y vamos a decirlo así, no el asunto, perdón, la Trinidad no es asunto. La Trinidad es lo más práctico. ¿Cómo son entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ese es el misterio de Dios que se dio a conocer por Cristo
Y ahora el misterio de Cristo formándose en su cuerpo, que es la iglesia. Y ustedes ya saben que cuando me refiero a la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia. Ustedes saben a cuál iglesia me estoy refiriendo. A la iglesia, en la que cabemos todos los hijos de Dios. La que está formada por todos los que su sangre limpió y su espíritu regeneró, porque nosotros no nos afiliamos a la iglesia. Nosotros nacemos en la iglesia. No por el primer nacimiento, sino por el nuevo nacimiento. No porque mi abuelita asistía, sino porque recibimos a Cristo y entramos por la puerta y no por la ventana. Puede ser que nuestra abuelita sea una de las ventanas de la casa de Dios, pero no hay que entrar por la ventana, por la abuelita, sino cada uno por la puerta. Y nacemos adentro de la iglesia y ya no podemos salir. No podemos cambiar de iglesia porque no hay sino una sola. Así que si no te gustan algunos hermanos es problema tuyo, pero Dios no lo va a matar por causa tuya. Los que nuestro Padre engendró, esos son nuestros hermanos, nos guste o no nos gusten. Amén. Y tenemos que aprender a tener comunión en el Espíritu, como el Padre y el Hijo son uno en un mismo Espíritu, que es el del Padre y el del Hijo. Amén. Entonces allí en Colosenses dice que a Pablo, y si le faltan a Pablo, ¿cuánto más a mí y a ti? Yo no sé de ti, pero de mí sé que me falta. ¿Qué falta? Me faltan aflicciones de Cristo. No que le falten a Cristo, no dice que Pablo cumple en su carne lo que le faltó a Cristo. No, a Cristo no le faltó nada. Él dijo, consumado es. A los que nos falta participar con Cristo de sus padecimientos, no para salvación, porque la salvación ya la consiguió Cristo, pero para ayudar en la edificación y en la guerra. Ahí sí nos toca a nosotros aceptar, participar de los padecimientos de Cristo y que las aflicciones de Cristo se vayan cumpliendo de a poquito en nosotros. Que nos empiece a pasar un poquitito de lo que le pasaba a Cristo, experimentado en quebranto, para que la iglesia sea edificada y la guerra sea terminada, reteniendo nosotros hasta el fin la victoria de Cristo. Se necesita participar del monto de las aflicciones de Cristo. A Él no le falta, pero a nosotros nos falta. No a las aflicciones de Cristo, sino a nosotros nos falta de las aflicciones de Cristo. Ojalá entendamos esto, porque para edificar la iglesia del Señor Jesús y mantener la posición victoriosa de Cristo en la guerra, se necesita participar de sus aflicciones. A Él no le faltan, a nosotros nos falta un poquito más de horno. Queremos las cosas muy suaves, pero el Señor dijo que el camino ancho no lleva a la salvación, es el estrecho. Estrecho para nuestra cara y los gordos no cabemos por ahí. Por eso Jorgito ya bajó 31 kilos ya. Amén, así sea. Entonces seguimos ahí, hermanos. Entonces dice, cumplo en mi carne lo que falta de, no a, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ay, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A veces, amados, hemos tomado el sacrificio de Cristo de manera muy individualista, como si Él murió para que yo, Gino y a Francesco no me vaya al infierno. Claro, eso también está incluido, pero eso es lo mínimo. El Señor murió por la iglesia.
Véalo también en Efesios, retroceda un poquito a Efesios, ahí mismo al capítulo 3, y va a darse cuenta que dice ahí, para que la multiforme, desde el 3:10, vamos a volver ahí en un rato, para que la multiforme sabiduría de Dios, perdón, es que se me pegaron 2 páginas. Es 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, fíjese la subsidiariedad del misterio del matrimonio y el de Cristo la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó para que Gino y a Francesco no se vaya al infierno. Sí, eso está incluido, pero se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién es ella? La iglesia. O sea que hay un aspecto corporativo de los efectos de la redención y de la obra de Cristo en la cruz, su resurrección, su espíritu. Un efecto corporativo. Él murió en la cruz para tener la iglesia única, santa y gloriosa, que abarca a todos los hijos de Dios y nos hace hermanos y no primos, porque a veces parece que entre las denominaciones somos apenas primos, pero entre los nacidos de nuevo somos hermanos verdaderos. Si tenemos a Cristo, no si pertenecemos a la misma denominación, sino a Cristo. Si le pertenecemos a Cristo, somos miembros del mismo cuerpo, que abarca a todos los que son de Cristo en cualquier parte, Señor de ellos y nuestro, el Señor. Cristo murió por la iglesia, para santificarla. ¿A quién? A la iglesia. Santificarla es separarla para Dios y constituirla con la naturaleza divina. Habiéndola, a la iglesia, purificado. El Señor no solamente quiere purificar nuestras almas, claro que también, pero dice quiere purificar la iglesia como iglesia. Claro que cada uno debemos arrepentirnos como personas, pero también en la Biblia se le pide a las iglesias, a cada uno arrepentirse. Lea Apocalipsis 2 y 3 y a ver cuántas veces le pide el Señor arrepentimiento a la iglesia como tal, como iglesia. Porque el Señor hizo al hombre, pero también hizo la iglesia. De hecho, el hombre que Él quiso hacer es un hombre colectivo. Él no dijo, vamos a ser el primero, vamos a ser al esposo de la Eva, y si nos falla, pues bueno, nos quedamos con la gana, nos venció el diablo. Nada de eso, Dios no dijo eso. Dios dijo, hagamos al hombre, no a uno solo, no al primero, al género humano. Un hombre colectivo a nuestra imagen. Él quiere que todos sean salvos y Él quiere presentar perfecto en Cristo Jesús a todos. Y eso es lo que está en su corazón. Y cuando le habló a Abraham de la simiente de él, dijo que era para que las familias de la tierra fueran bendecidas en esa simiente. Hay un alcance corporativo de la obra de Cristo. Y esa corporación no cabe en ninguna personería jurídica, porque siempre le va a quedar corta. Es como la pijama de un niño donde no cabe ni mi pie. Porque la iglesia no es algo jurídico. No es solamente una organización, aunque sí, claro, se organizan las cosas. El Señor es ordenado, pero la iglesia es un organismo vivo, un cuerpo. Él hubiera podido decir que la iglesia es como una maquinaria. Pero Él no dijo que era como una maquinaria, sino como un cuerpo. Es un cuerpo para una vida, la vida divina, moviendo directamente y entrelazando y relacionando unos con otros los miembros del cuerpo. No los de una maquinaria, sino los del cuerpo. No somos funcionarios de maquinarias,
Somos miembros del Señor Jesús. Pablo decía, ¿siervo de quién? De Jesucristo. Hubiera podido decir, bueno, vocal de la junta directiva, por 2 años o por 3, depende del estatuto. ¿Y qué dice Dios allá en Reyes? Que en vez de seguirle a Él nos pusimos a seguir nuestros propios estatutos. Que los estatutos no te impidan obedecer a Dios, sino que los estatutos le obedezcan a Dios. A veces habrá que corregir los estatutos, porque si hay una cosa que le está estorbando al Señor en los estatutos, ¿vamos a sacar al Señor y quedarnos con los estatutos o vamos a poner los estatutos a la obediencia a Dios y la palabra de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que estoy blasfemando? Hay que obedecer a Dios. Él es la cabeza del cuerpo único, el que tiene que dirigir y coordinar a todos los hermanos en Cristo. No para hacer un ecumenismo de una iglesia mundial a favor del anticristo, no. Estoy hablando del cuerpo bíblico de Cristo. Los que de verdad son de Él, le aman a Él, lo tienen a Él y le sirven a Él. Son siervos de Jesucristo. ¿Cuánta gente que quería servir a Dios se mete de monja y resulta por allá en otros negocios raros? Porque se la robaron para la entidad y no le dejaron que sirviera a Cristo, sino a la mafia, que copó en la cúpula las entidades. Porque así a través de entidades se construye Babilonia de abajo para arriba, pero la Jerusalén de Dios se construye desde arriba para abajo. La Jerusalén de Dios desciende del cielo y el arquitecto y el constructor es Dios. Y no es por fuerza, ni por espada, ni con ejército. La única manera de que se le construya a Dios una casa de verdad donde Dios esté cómodo y diga, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, como dijo Adán, figura de Cristo. La única manera es por el Espíritu. Andando en el Espíritu, seremos un cuerpo, un organismo bien aceitado. Una maquinaria ungida. Nuestro cuerpo es una maquinaria maravillosa. ¿Ustedes me están entendiendo, hermanos? ¿Será que nos quedamos ahí o avanzamos? ¿Seguimos al Señor o nos quedamos por aquí? Ojalá sigamos al Señor, ¿verdad? Cuidado. No es a cualquier hermano barbudo que aparezca por ahí. Tienen que probar bien lo que esos barbudos dicen. Hay muchos barbudos por ahí que hacen cosas raras. Cuídense de los barbudos. Con excepción de un barbudo que no es el hermano Gino, el Señor Jesucristo también tenía barba. ¿Verdad? Amén. De Él no tenemos que cuidarnos. Es el que nos cuida a nosotros del diablo y hasta de nosotros mismos. Amén. Entonces volvemos ahí, hermanos, a Efesios. Todavía a Colosenses y después a Efesios. Yo no tengo reloj, así que me tienen que avisar así cuando falte media hora. Me avisa, hermano. Estoy hablando en chiste, cuando sea la hora. Sí. Entonces dice, de la iglesia fui hecho ministro. Así los que somos ministros, y dice la Biblia que todos los santos son perfeccionados para la obra del ministerio, todos los santos. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros deben perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Pero somos ministros ¿de qué?
Pablo era ministro ¿de qué? De la cual, de la iglesia, fui hecho ministro. ¿Y cómo fue hecho ministro Pablo? Según la administración de Dios. Ministro según la economía de Dios. Volvamos al 3 y véalo cómo lo dice. Lo mismo lo dice también en Colosenses. Muchas veces Dios hace que las cosas se digan 2 o 3 veces desde distintos ángulos para que uno ayude a explicar la otra. Por eso hay 3 evangelios sinópticos y a veces la historia se cuenta en Reyes y otra vez se cuenta en Crónicas y en fin. Por eso está Colosenses junto con Efesios para el mismo efecto. Entonces mire lo que dice Efesios 3, verso 7. Del Evangelio yo fui hecho ministro por el cardenal Richelieu. ¿Cómo fue Pablo hecho ministro? ¿Por qué fue hecho ministro? ¿Cómo? Dice, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido, ¿qué? Dado. No se lo vendieron a Pablo, muchos lo compraron. Hay mucha gente ahora compra los títulos en ciertas universidades, sin estar facultados, pero en la iglesia de Dios, esos negocios, aunque algunos venden títulos y diplomas por ahí, pero no voy a decir nombres. Dice acá, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, ¿cómo? Según la operación de su poder. Así es que las personas funcionan. Así es que las personas se vuelven ministros, o sea, sirvientes de Dios y de los hermanos, porque eso es lo que quiere decir ministro. Que a veces para nosotros ministros es así como eso de Rusia, de la nomenclatura. Me leí un libro que habla de la nomenclatura y todos los ministros solamente ocupan el título, los que hacen el trabajo son los ministros adjuntos, como si fueran los adminúsculos. O sea, los otros hacen el trabajo y yo soy el que firmo y el que cobro. Pero no es así. En la casa de Dios, ministro quiere decir sirviente. Se representa más por el delantal que por la corbata. No estoy en contra de las corbatas, claro. A mí me es muy incómodo, pero bueno, a quien le sea cómodo, le queda muy bien, hermano. No me vayan a entender mal. Amén. Pero entiéndame bien. Entienda qué es lo que quiero decir. Ministro quiere decir sirviente de Dios y de la casa de Dios con alegría. De esos trabajitos que no los quería hacer nadie, como el de lavarle los pies a los otros. Porque en los lavamientos de pies ceremoniales todos llegan ya con los pies limpios, pero Jesús lavó fue los pies que venían del camino, no del lavamanos o del lavadero. Ya están limpios, solo por ceremonia se los lava, pero hay que lavarlos cuando vienen del camino, empolvados. Amén. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y está bien, dice Jesús, porque lo soy, dijo él. Si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y no en una ceremonia donde todos los que le lavan los pies ya se los lavaron antes de que se los laven. No. A veces tenemos que lavarles la camisa o el pantalón. O las señoras que tienen quien le ayude en su casa, pues ya que les ayudan porque su marido le paga, vayan, ayúdenle a las que no tienen quien les ayude. Eso es lavarse los pies también. Ese es el espíritu del lavamiento de los pies. Eso es ministrar, es servir, no servirse, servir. Entonces, hermanos, seguimos ahí en Colosenses y volvemos a Efesios. De la iglesia, de la cual, verso 25,
fui hecho sirviente, ministro. ¿De qué somos ministros? ¿De qué? De la iglesia. Acuérdate, hermano, ¿a cuál iglesia perteneces? En Cristo. De esa iglesia del Señor Jesús, donde caben todos los hijos de Dios y las hijas de Dios, de esa es que somos miembros. Y de esa es que nos debemos y a quien debemos servir, a Dios y a la iglesia. No importa qué personería tenga o qué nombre le pongan allá afuera, lo que importa es quién es por dentro, la iglesia. De esa somos miembros. Nunca mires a ningún hermano como si no fuera de la misma iglesia. Si es hermano, es de la iglesia del Señor. Si es hermano. Y si no es hermano, ojalá lo sea. Hay que evangelizarlo para que sea hermano. Y hay que evangelizar incluso a aquellos que no nos gustaría que fueran hermanos. Hermano, ojalá que a cada ser humano que nos encontremos, querramos que sea nuestro hermano, para servirle en la iglesia, al Señor en él, porque lo que hagamos a uno de sus hermanos más pequeños, el Señor lo considera que se lo hacemos a él. Él no necesita comer nada, ni beber nada, ni que lo visiten en el hospital. Él está en el trono. Pero Él dice, lo que hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Amén. Entonces, de la iglesia fui hecho ministro según, ¿ve? Que dice aquí en Colosenses lo mismo que decía, con otras palabras, pero lo mismo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie mis versículos favoritos. ¿Será eso? ¿Que anuncie qué? Cumplidamente la palabra de Dios. Hermano, nuestras Biblias a veces se conocen por lo que subrayamos. Aquí este versículo dice, tendrás plata en abundancia. Uy, sí, yo lo voy a subrayar. Pero eso de llevar la cruz, que lo subraye por allá, Jorgito. ¿Me entienden, hermanos? Tenemos que subrayar toda la Biblia. Toda la Biblia. Todavía no he visto ediciones de Biblias todas subrayadas, pero ustedes me entienden, nosotros las tenemos que ir subrayando poco a poco. Y va a ver cómo en la medida que maduramos, vamos subrayando versículos distintos. Vamos entendiendo los principales. Pero vamos entendiendo al Señor. Y después todos los demás ocupan su lugar. A que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, toda la palabra completa, todo el consejo de Dios y el asunto del misterio, el asunto del consejo, que lo va a decir aquí. ¿Cuál es la palabra cumplida de Dios? ¿Cuál es la llave de toda la palabra? Justo ese misterio, el misterio. Esa es la palabra cumplida, completa. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, otra vez. Los siglos y edades. Pero que ahora, en el tiempo de Cristo, del Espíritu Santo, de la gracia, del Nuevo Testamento, de la historia de la Iglesia, ahora voy a hacer explícito lo implícito, ese misterio ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Este sí que es un misterio glorioso. En el Rosario se hablaba de los dolorosos, de los gozosos, de los gloriosos, y de Juan Pablo II de los luminosos. Pero ahora Pablo habla del glorioso aquí. La gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio?
¿Cuál es el misterio? Aquí lo va a resumir en una sola frase. Dice que es Cristo. ¿Será que podemos pasar tan rápido por esa primera palabra? La primera palabra del misterio es Cristo. Ahí está el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, antes de la fundación del mundo, en la eternidad, planeando con el Padre, luego creando con el Padre y entonces revelando el Padre a las criaturas, sustentando, proveyendo, y luego redimiendo y reinando y juzgando. Todo eso cabe dentro de la palabra Cristo, su divinidad, su humanidad, toda la obra de su vida y de su muerte y de su resurrección y de su ascensión. Y ahora tenemos que decir también y de su espíritu, porque la segunda palabra del misterio es Cristo en. Son dos letras, dos manchitas de tinta así. En. Pero ¿cuánto cabe en esas dos letritas? En esas dos letritas cabe toda la plenitud de Dios que habita en Cristo. Agradó al Padre que en el Hijo habitase corporalmente toda plenitud. Y esa plenitud del Padre que está en el Hijo pasa por el Espíritu a la tercera palabra. Y ese pasar, ese circular, esa administración de Dios, Cristo en vosotros. ¿Cuántas cosas caben en esa palabra vosotros? Toda la antropología, toda la eclesiología está en esa palabra vosotros. La psicología también, la neumatología. Porque ese vosotros es cada uno y es el Espíritu. Cristo en el Espíritu. Timoteo, que el Señor Jesucristo no solo se quede a la diestra del Padre, no solo haya muerto en la cruz y resucitado, sino Timoteo, que ese mismo Señor Jesucristo de la Trinidad, de la eternidad, de la creación, de la redención, sea con tu espíritu. Cristo en vosotros, comenzando por nuestro espíritu. Usted sabe que existe un fenómeno real que se llama la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Han oído de esa expresión en Filipenses, en Gálatas? Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley porque obedeciste siempre, nunca fallaste? ¿O lo hace por oírle a Dios con fe? Dios nos da el Espíritu porque prometió. Es el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Y es un don. No se puede pagar por el Espíritu. Solo se puede recibir. No hay con qué pagar al Hijo. Con qué pagar la vida eterna. Con qué pagar el Espíritu Santo. No hay manera de pagarlo. Es un don. De tal manera amó Dios al mundo que dio, aleluya, a su Hijo amado. Y la dádiva de Dios es vida eterna. Y el Espíritu Santo es un don para los que creen, los que lo reciben por medio de la fe. Dios nos da, nos regala. Cristo en vosotros. Primero en nuestro espíritu, a partir de la regeneración, y desde ahí pasando a nuestra alma, lo cual es la renovación, y por esa renovación vamos siendo transformados, y por esa transformación vamos siendo configurados a la imagen de su Hijo, que se forma en nosotros como un bebé se forma en el vientre de su madre. Amén. Para que nos llene, porque Él ascendió para llenarlo todo. Llenarnos a nosotros de Él, a todos juntos, para que seamos llenos
de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud del Padre en el Hijo y del Padre y el Hijo por el Espíritu, en nuestros espíritus y almas y cuerpos, haciendo un solo cuerpo glorioso, una esposa para Dios gloriosa, una nueva Jerusalén a la luz de la cual andarán todas las demás criaturas. Y ahí morará el Señor con los suyos, la capital del universo visible y del invisible. Ahí está toda la escatología, ahí está Cristo en vosotros, está toda la antropología, la eclesiología, la psicología, la neumatología, pero dice la esperanza de gloria, ahí está la escatología, ahí está la nueva Jerusalén. Ese es el misterio. Pocas palabras, pero cuánto contenido. La palabra de Dios cumplida, el misterio de Cristo, es la llave de la palabra cumplida, de toda la palabra, desde la alfa hasta la omega, desde la A hasta la Z. Cristo, que es la plenitud del Padre, en vosotros. Ahí están todas las iglesias locales y la iglesia universal, en ese vosotros. ¿Ve? Toda la antropología y la eclesiología. Una misma esperanza, no hay muchas. Para la iglesia hay una sola esperanza. La esperanza de ¿qué? De gloria. Fuimos creados para la gloria. Para la gloria. Y entonces dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre. ¿Ve? No podemos excluir ninguno. Y enseñando a todo hombre, a todos, y a todos en toda sabiduría. O sea, inclusive los más pequeñitos, los que parecen más torpes, no son torpes. Dice el Señor, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que, aunque usted se sienta torpe, si anda por este camino que es Cristo, no se extraviará. Enseñando en toda sabiduría a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, que es donde está nuestra perfección y completación, completos, dicen Colosenses, perfectos, dicen Colosenses, completos, dicen Efesios, también en Colosenses, lo dice en el 2, más adelante, aquí perfecto, en Cristo Jesús. A todo hombre, para lo cual, para esto es que trabajamos. Y no solo Pablo, también trabaja Pablo, luchando, pero no con su propia fuerza, no con ejército, no con espada, no con manivela, no con maquinaria, sino luchando según la potencia de Él, el que actúa poderosamente en nosotros. El que actúa en Pedro, dice Pablo, actuó también en mí. Y el que actúa en Pedro y en Pablo, actúa en el cuerpo de Cristo. Puede actuar por usted, hermano. Solamente déle lugar. Dispóngase a Él, que Él haga lo que quiera contigo. Entonces dice así, la cual, la potencia de Él actúa poderosamente en mí. Luego habla de esa lucha que Él sostiene y habla de que ese misterio de Cristo contiene lo demás. Por eso después de hablar del misterio de Dios Cristo en el 2, dice ¿en quién? En este misterio de Dios que es Cristo, el Padre en el Hijo contenido y revelado, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es en Cristo. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, es decir, con el discurso humano y no con las palabras enseñadas del Espíritu acerca de lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido también lo hablamos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Creímos, por lo cual hablamos.
la palabra del testimonio de los vencedores, limpios por la sangre del Cordero, y que dan testimonio de lo que Dios hizo por nosotros y ha hecho en nosotros y hace con nosotros lo que ahora somos en Cristo, compartiendo para que otros también lo sean, porque es para todos, sin excluir a ninguno. Y ahí sigue hablando, y déjenme regresar ahora sí a Efesios. Voy a terminar rápido. Verso 3 del capítulo 3. Por revelación me fue declarado el misterio. Viene hablando de ese misterio de Cristo. Como antes lo he escrito brevemente. O sea, Pablo nos dice cuál es el tema de sus escritos. ¿Será que cuando leemos a Pablo hemos captado este misterio? A veces decimos, hermano, ¿y de qué habla Pablo? Pablo habla de que las mujeres tienen que quedarse calladas y que hay que saludarnos con ósculo santo. Bueno, sí, eso aparece en las cartas de Pablo, pero ¿será ese el tema de Pablo? ¿Será ese el tema de Pablo? ¿Cuál es el tema de Pablo? El misterio de Cristo. Y ahora vea por qué estamos diciendo que el misterio de Cristo es la iglesia. Sigue leyendo, hermano, ya estoy terminando. Como antes lo he escrito, leyendo lo cual, o sea, leyendo las epístolas de Pablo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, no para que alabemos a Pablo, sino para que aprovechemos el regalo que Dios nos dio en Pablo. Pablo no nos lleva tras él, sino tras Cristo. Misterio que en otras generaciones, o sea, antes de Cristo y de los apóstoles, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Ese ahora es a partir de Cristo, del Espíritu, del Nuevo Testamento. Ahora es revelado. El misterio de Cristo ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Va a decir cuál es el misterio de Cristo. O sea que aquí hay que tocar la trompeta. Ta, 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 ta. No es punto aparte, 2 puntos. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Ahí está en el verso 6. Que los gentiles, o sea, los colombianos, los chilenos, los mapuches, todos, son coherederos, eso es en Cristo, los que han recibido a Cristo, en Colombia y en la Araucanía y en cualquier parte. Los gentiles son coherederos, ese es el misterio de Cristo, y miembros del mismo cuerpo. Y eso fue lo que asustó a los judíos en Jerusalén, de manera que también sobre los gentiles vino el Espíritu Santo, de la misma manera que a nosotros. O sea que a los chilenos también les da el Espíritu Santo como a la iglesia en Jerusalén primitiva. Exactamente. Ese es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros. ¿Miembros de qué, hermano? ¿De qué? ¿De qué es que somos miembros? Del mismo cuerpo, no de un montón de corpúsculos, sino del mismo cuerpo, de la misma masa, como dice Pablo, de la misma cosa. ¿Y cuál es esa cosa? El misterio de Cristo incorporado en el cuerpo único de Cristo. Ese es el misterio de Cristo, la iglesia. Ese es el mismo cuerpo que tiene madera judía, israelita y también madera gentil. Porque por allá venía la madera de los gentiles y llegaba hasta Jope, y por Jope entraba la madera, y por eso era que cuando Pedro estaba en Jope, le bajó un lienzo con jirafas,
zorros y todo lo que éramos nosotros antes de ser limpiados, ¿verdad? Éramos de cuello estirado y bien astutos, etcétera, puercos, cochinos, perezosos, toda esa clase de animales inmundos, esos éramos nosotros, pero Dios los limpió. ¿Qué vamos a hacer? Le dijo Pedro, mata y come. No, ninguna cosa inmunda va a entrar en mi boca. ¿Cómo voy a ir allá donde Cornelio, ese romano pagano? Lo que yo limpié, Pedro, tú no lo llames como un inmundo. Y vuelve y le baja otra vez a los animales. Mata y come. No, Señor. Tercera vez, mata y come. No, Señor. Inmediatamente tocaron a la puerta. Y eran los gentiles, tocando a la puerta. Y le dice el Espíritu Santo, ve sin preguntar nada. Ve sin chistar, como quien dice. No sé si aquí se usa también esa expresión. Y cuando iba, mire qué saludito. Imagínate que lleguen a casa de Guillermo. Guillermo, ¿sabe cuán abominable es llegar a tu casa para mí? Entonces vuélvase otra vez para afuera. Pero así saludó Pedrito, nuestro querido hermano. Cuán abominable es para nosotros llegar a la casa de los gentiles. Gracias a Dios que tenía paciencia Cornelio, ¿no? ¿Y para qué me llamaron? ¿Pero para qué? Van a llamar a un predicador del Evangelio. Pues entonces le tuvo que contar que un ángel de los mismos que visita a Pedro también visita a Cornelio. No sabemos si sea el mismo, pero será otro angelito. No dice que era solo Gabriel o Miguel, un ángel. Y ahora dice, ahora entiendo. Era Dios haciendo, Dios actuando y él de a poquito entendiendo de a poquito. El actuar de Dios, hermano, oiga esto, hermano. El actuar de Dios va más adelante que nosotros. Y nosotros lo vamos entendiendo de a poquito, pero no seamos como Pedro. Que digan, no comeré, Señor, de esto. Porque el Señor al que no quiere caldo le da 2 tazas. Tienes que estar dispuesto a que el Señor vaya adelante y nos vaya llevando. Y cuando nosotros no queríamos ni poner las manos, sin imposición de manos cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y se asustaron que también sobre ellos. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que el Evangelio, claro, es primero en Jerusalén. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues en Judea, Samaria, pero hasta Chile, hasta Punta Arenas, hasta lo último de la tierra, y péguese la voladita para Ushuaia también en Argentina. Hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Los gentiles, coherederos y miembros del mismo cuerpo por el Evangelio. O sea, el Evangelio incluye todo esto. ¿Se da cuenta, mi hermano? El Evangelio incluye todo esto. Entonces, ese es el misterio de Cristo. El cuerpo, la iglesia. Y por eso dice Efesios 5, como Cristo amó a la iglesia, a los maridos, las esposas. Y viene hablando que el misterio del matrimonio es subsidiario o brota, es consecuencia del misterio de Cristo, la iglesia, y eso lo dice el 5, y aquí termino apenas en la introducción. Porque no estoy hablando de mí, sino de la Biblia. Entonces dice ahí, voy a terminar acá, y dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta
y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De quién? De Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. ¿Y qué más dice? Y dice así: por esto, ¿por qué? Por ese misterio de Cristo la iglesia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Por lo que se relaciona a Cristo y la iglesia. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué es lo que dice Malaquías 2? ¿Por qué el hombre tiene que ser fiel a su esposa? Porque Dios busca una descendencia para él. Porque Dios quiere que nuestros hijos sean los hijos de Él. Dios es un Padre que quiere estar rodeado de hijos y de hijas. Me haréis un santuario y me seréis hijos e hijas y yo seré vuestro Dios. Y por eso es que Dios hizo al hombre y a la mujer en figura de Cristo y la iglesia. El objetivo es el misterio de Cristo. Y para que haya iglesia para Cristo deben haber familias en Cristo. Y por eso, por esto, porque somos carne y hueso de Cristo, el hombre dejará a su mujer, a su padre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne y llenarán la tierra de hijos para Dios, para que Dios tenga hijos, porque existe humanidad, para que haya iglesia, para que Cristo tenga una esposa. El Padre, el Rey, quiso hacerle bodas a su hijo y la esposa en la iglesia. Y por eso la iglesia debe estar llena de familias. Y por eso debemos entender para qué nos hizo nacer como pareja y no como mandarinas. Podíamos salir de los árboles, pero no, salimos del vientre de nuestra madre, con papá y mamá. Por eso, entonces ya termino. Grande es este misterio, y parece que hablaba del matrimonio, y sí, claro que nos habla, pero dice, más yo digo esto, no solo del matrimonio, esto del matrimonio lo digo respecto de Cristo. Y eso que habla de Cristo, pues le rebota a los matrimonios. Y lo que dice los matrimonios nos habla de Cristo. ¿Se da cuenta? Aprendemos los matrimonios de Cristo y la iglesia. Para eso fuimos hechos en dos géneros. Para ser uno, crecer y multiplicarse, para que Dios tenga descendencia. Que nuestros hijos e hijas sean de Dios y crezcan en la iglesia. Hay que entenderlo. Y llenemos la tierra y sojuzguemos la tierra. No solo por el primer nacimiento, sino por el nuevo nacimiento. Amén. Y ahí terminamos. Por lo demás, así eso es lo demás. Por eso dije subsidiario, lo demás. ¿Qué es lo demás? Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, hijos, honra, padres, siervos, amos. Eso es lo demás. Eso es lo demás. Eso es lo subsidiario, eso es lo que brota del misterio de Cristo, la iglesia, que es la llave de la Biblia entera y la clave de la vida en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en este mundo y en el otro y en la nueva Jerusalén. Gracias, hermanos, por soportarme todo esto. Creo que no están acostumbrados, pero como es de vez en cuando me lo soportaron. Gracias, hermano. Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos, Señor, que nos hayas reunido en tu nombre y para ti. Gracias que nos permite, Señor, considerar tu palabra, comentarla, Señor,
Puede ser dulce en la boca y amarga en el vientre, sea amarga como sea, que sirva de remedio para nosotros. Señor, no queremos ser solo oidores, sino hacedores por medio de tu gracia, de tu palabra y de tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes en esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias.